Nombre: Annie Belén Alcibar Reyes. Primero bachillerato, Administración en Sistema A. Temas del video. Primer parcial. ¿Qué es base de datos? Archivos convencionales de base de datos. Ventajas y desventajas de base de datos. ¿Qué es sistema de base de datos? ¿Qué es hardware? ¿Qué es software? ¿Qué son datos? ¿Qué es un dato de usuario? ¿Qué son usuarios finales? ¿Qué son desarrolladores? ¿Y qué son administradores? Temas del segundo parcial. Objetivos del diseño de almacenamiento de datos. Organización, enfoque orientado de datos para el diseño de sistemas. Sistema de gestor de base de datos. Base de datos. Objetivos y funciones de base de datos. Conceptos básicos de base de datos. Clave primaria y clave foránea. Empezamos con ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En la base de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otro tipo de cosa. Archivos convencionales de base de datos. Un archivo es un elemento de información conformado por un conjunto de registros. Ventajas y desventajas de base de datos. La base de datos tiene muchas ventajas y desventajas. Un ejemplo de esto son sus ventajas: obtener más información de la misma cantidad de data, balance de requerimiento, redundancia controlada, consistencia, integridad, seguridad y maneja un mejor mantenimiento de los programas. Muchas desventajas no tienen. Algunas pocas son las siguientes: su tamaño, el costo y el requerimiento adicional de su equipo. Sistema de base de datos. Un sistema de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de una información de base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder fácilmente a cualquier tipo de dato. ¿Qué es hardware y qué es software? El hardware son las partes físicas del computador. Un ejemplo de esto sería el teclado, el mouse, la pantalla, es decir, lo que se puede ver y lo que se puede tocar. El software es la parte lógica del computador. Un ejemplo serían las aplicaciones y programas. ¿Qué son datos? Los datos son una representación simbólica, numérica, alfanumérica, entre otras, de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos en sucesos y identidades. ¿Qué son usuarios? Usuarios son aquellos que usan algo. En este caso, usarían programas o aplicaciones. Datos de usuario. Lo que conocemos como datos de usuario es lo que se puede saber, es lo que contiene, es la parte de cada bloque. Datos que se utilizan como sonidos o videos. Los usuarios finales. En informática, el término usuario designa a la persona o personas que van a manipular de manera directa a un producto de software. ¿Qué son desarrolladores? Un desarrollador de software es un programa que se dedica a uno o más aspectos del proceso de desarrollo de software. Conforme pasa el tiempo, las diferencias entre el diseño de sistemas informáticos, el desarrollo de software y la programación se van haciendo más claras. ¿Qué son administradores? En Windows, los administradores de programas, archivos e impresión, por citar específicamente esto, son los que ofrecen a los usuarios control. Así, el administrador de archivos de programas permite ejecutar aplicaciones.
Objetivos del diseño de almacenamiento de datos. En algunos enfoques se consideran al almacenamiento de datos como la esencia de los sistemas de información. Independientemente de las técnicas de diseño usadas, los datos bien diseñados pueden conducir a una mejor estructura de programas o a una modalidad efectiva y a una complejibilidad procedimental reducida. Disponibilidad de datos. Los datos deben estar disponibles para cuando el usuario desee utilizarlos. La accesibilidad. Debe ser fácil de acceder por los usuarios. Si no se puede acceder fácilmente, no serán utilizadas o simplemente serán inventadas. Integridad de datos. Los datos deben ser precisos. Cada valor almacenado de este tiene que tener un rango aceptable respecto del valor real y consistentes, no debe reflejar realidades distintas. Ya en el tiempo, las cuentas a pagar no cierran contra las cuentas o facturas pendientes. El conjunto de datos debe representar fielmente a la organización, almacenamiento eficiente, actualización y recuperación eficiente, recuperación dirigida de la información. Los datos. Los datos que se obtienen de la realidad eventualmente serán almacenados en archivos de base de datos. Organización de sistema de datos. La organización de los sistemas de base de datos. El sistema de un base de datos implica la toma de decisiones sobre la ubicación de los programas que accederán a la base de datos y sobre los propios datos que contribuyen a esta última. Un enfoque orientado de datos para el diseño de sistemas. La justificación. Los métodos para la creación de sistemas de procesamiento de datos están cambiando rápidamente. En la actualidad existen dos tendencias meteorológicas. La primera orientada al estadio de procesos soportada por la ingeniería de software y la segunda orientada al estudio de los datos y procesos. Sistema gestor de base de datos. En la actualidad, el enfoque de base de datos es exactamente utilizado por una única solución posible para mejorar grandes cantidades o volúmenes de datos. La base de datos se han extraído por la disminución de los costos de los servidores y la necesidad de obtener más información. Base de datos, una gran masa de datos que se haya relacionado entre sí, una colección estructurada de los registros o datos que se almacenan en un sistema informático. Un conjunto de datos perteneciente a cada uno mismo. Objetivos y funciones de la base de datos. Objetivos. Aportan a la organización, a lo que sirve la información necesaria para el cumplimiento de los fines. Funciones. Recogida, almacenamiento, procesamiento, recuperación. Propiedades de la base de datos. Existen tres propiedades, que son las siguientes. Están estructuradas independientemente a las aplicaciones y el soporte de almacenamiento que los contiene. Presentan la menor redundancia posible. Son compatibles por varios usuarios y aplicaciones. Objetivos generales de la base de datos. Extracción de la información. Independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de la recurrencia y tiempo de respuesta. Los conceptos básicos de la base de datos son datos, entidades, claves primarias y foráneas, relaciones, restricciones y metadatos. Comenzamos por datos. Son los hechos conocidos que pueden registrar y tienen un significado explícito. Entidad. Es una clase generalizada de personas, lugares o cosas. Clave primaria o formal. La clave primaria son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad. Relación. En una base de datos se relacionan
Todos sus datos se almacenan y se acceden a ellos. Restricciones. Es una limitación, algo que obliga al cumplimiento de ciertas condiciones. Metadatos son los que describen otros datos conceptualmente derivados. Clave primaria y clave foránea. La clave primaria y foránea. Cada entidad tiene una clave primaria o un campo llave que la identifica. Cuando una entidad figura la clave primaria de otra, se debe denominar clave foránea. En este caso, tenemos un ejemplo. La clave principal o primaria sería datos de usuario, institución y tipo. La clave foránea es la que los conecta a estos tres tipos de entidades. En este caso, en usuario estaría como clave foránea dirección, porque relaciona a usuario con proveedor. Y dentro de proveedor y programas, la clave foránea sería el nombre, porque relaciona y es una clave foránea. Gracias.